Hola, hola, ¿cómo están? Estamos ya con la secuencia psicológica Socializando con Yanela García por el Ministerio Cristo Vive. Hoy estamos viernes y habíamos quedado en nuestra tercera sesión en la que tocábamos hoy sobre la inmadurez articulatoria. Pues habíamos estado hablando, como ya les vuelvo a repetir, sobre cómo se clasificaban los problemas del lenguaje. Y habíamos nombrado al trastorno de la voz y el habla, trastorno del lenguaje y trastorno del habla. Cuando hablábamos del trastorno del habla y la voz, se había comentado que habían 4 tipos. Disartría, habíamos hablado de la disfonía, de la inmadurez articulatoria y de las dislalias. Hoy nos toca hablar de un tema, es corto, la inmadurez articulatoria. Y obviamente para eso pues tenemos que definir qué es la inmadurez articulatoria en nuestros niños. La inmadurez articulatoria está caracterizada por la incapacidad del niño para segmentar sonidos y ordenarlos correctamente. Se trata, por lo tanto, de una dificultad fonológica, a pesar de que es capaz el niño de emitir correctamente fonemas y sílabas aislados, el niño muestra dificultad para pronunciar frases y palabras. Por ejemplo, un fonema es una palabra aislada, o sea, la letra como tal, como suena. Por ejemplo, P, M, A, R. Ese es un fonema. El niño puede pronunciarlo de manera aislada, pero cuando se trata de unirlos y pronunciar frases o palabras, pues él omite los fonemas y o los sustituye por otros o los distorsiona los fonemas, además de duplicar e invertir sílabas. No es infrecuente que la alteración de la inmadurez articulatoria se presente con dislalias. A veces se acompaña, pero en ocasiones nos encontramos, por ejemplo, con niños que pueden hablar mucho, pero a los que les es difícil entender. Esta característica, que no tiene por qué tener importancia en las primeras etapas del desarrollo del niño, pero sí se puede volver un problema si persiste más allá de los 4 años. Pues el niño puede tener una inmadurez articulatoria hasta los 4 años. Pero ¿qué sucede si mi hijo pasa a los 4 años y tiene esta inmadurez articulatoria? Entonces tenemos que nosotros tomar cartas en el asunto y poder ayudar a nuestro niño con un logopeda. Si el trastorno fonético se hace cada vez más pronunciado y afecta también el lenguaje lectoescrito, entonces más aún, porque se supone que si el niño tiene un problema a la hora de pronunciar, también va a tener un problema a la hora de escribir, cuando ya esté en la edad de escribir. Pues obviamente también va a omitir las palabras a la hora de escribir, sino que va a escribir conforme él pronuncia. Entonces, este trastorno fonológico, no te olvides que afecta las palabras y frases, a pesar de que muchas veces pues su niño pueda pronunciar la sílaba o el fonema por sí solo bien, pero a la hora de unirlos siempre va a haber una dificultad. Por ejemplo, para que me entiendas, el niño no puede articular bien la palabra pelota y te va a decir petota, ¿no? O, o tal vez cambia una letra, dice torta, dice tolta. Pues la R obviamente tiene una edad para salir en el niño, ¿no? Pero si el niño pasa de esta edad, pasa de los 4 años, obviamente ya está viendo un problema ahí que podría estarse acompañando, obviamente, con una dislalia, por eso hay que tener cuidado. Pero la próxima sesión estaremos hablando sobre la dislalia para que se pueda complementar esta información. Y tienes que tener en cuenta que también el problema, por ejemplo, es en la ordenación. Siempre en la madurez articulatoria también va a haber problema en la ordenación del fonema dentro de las palabras. Va a haber omisión de los fonemas o sílabas, como te decía, confusión y sustitución de fonemas, duplicación de sílabas, inversión de sílabas. Se puede presentar incluso a veces el niño va a tener incluso dificultad para poder
comprender lo que él mismo dijo. Entonces, hay diferentes niveles de gravedad según el número de perturbaciones fonológicas por enunciado. Ahora, ¿cuál es la intervención que debe tener este caso? Pues obviamente, tanto en el caso de la dislalia como en el caso de la inmadurez articulatoria, es necesario tener en cuenta las connotaciones afectivas para quien habla. La inmadurez articulatoria suele desaparecer con el tiempo en un desfase cronológico. Hay que esforzarse para atender esta situación de alguna manera mediante el contexto o los gestos que podamos hacer y sobre todo no demostrarle al niño, por ejemplo, que tú y yo no le entendemos porque esto le genera un mayor estrés. Si tú ves que tu niño te quiere decir pelota y te dice petota y tú le dices, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Entonces generas en él un estrés y esto no refuerza su autoestima y obviamente va a tener problemas, pues esto le genera un poco de ansiedad también. Entonces, a veces nosotros, muchas veces sancionamos la falta de articulación del niño. Así no se habla, así no se dice, le decimos. Y nosotros debemos ofrecerle a él un modelo correcto de pronunciación. Debemos decirle, mírame, escúchame, mira mis labios, pelota. Entonces, ¿cómo sale el sonido ta? Y podemos decirle como un juego, ¿cómo dice el profesor Girafales? Ta, 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 ta. Y empezar a hacer ejercicios con el niño. O vamos a hacer que salga la palabra pelota, pero no puedes tú sancionar por no poder hablar bien al niño. Debemos también ir con cuidado porque ese trastorno puede llegar a causar problemas en el momento de introducir la lectoescritura, como ya les decía, y además también dentro de la intervención puede tener repercusiones, incluso, por ejemplo, en este caso, repercusiones negativas en la personalidad del niño. Entonces, no dejes que la autoestima de tu niño sea bajado, sino que al contrario, tú ofrécele a él la ayuda a esta situación. Para evitar también todo esto se recomienda tratamiento logopédico, sobre todo si los síntomas persisten a partir de los 5 años. No te olvides que tienes que llevar a tu niño para que lo vea un logopedo y así puedan hacer los ejercicios, la terapia del lenguaje y el niño saldrá adelante con esta situación. No dejes que se agrave ni que pase más tiempo para luego después que tu niño sea víctima de bullying o tenga él miedo a hablar y se sienta retraído o triste por esta situación. Bueno, hasta aquí con nuestro secuencia psicológica del día de hoy sobre la inmadurez articulatoria. Espero te haya servido esta información. Que Dios te bendiga.